Desde misteriosos megalitos submarinos hasta colosales gigantes de piedra erguidos en el confín del mundo, nuestro planeta desafía la lógica habitual y los hechos históricos. Hoy, construcciones antiguas y lugares místicos, cada uno de los cuales guarda secretos que siguen desconcertando a los científicos hasta el día de hoy. Imaginen cómo un grupo de aldeanos decide comprobar una antigua tradición, sobre la cual corrían rumores desde hace casi varias generaciones. Las leyendas decían, bajo un estanque en la provincia china de Zhejiang, se esconden enormes cuevas talladas en roca sólida. Pocos tomaban en serio este cuento hasta que uno de los lugareños alquiló una potente bomba y empezó a extraer agua. Se necesitaron más de 2 semanas para que el nivel del estanque descendiera lo suficiente como para que el fondo se revelara ante los espectadores asombrados. Allí los esperaban túneles hechos por el hombre, con paredes y techos cuidadosamente nivelados, que se adentraban a una profundidad de alrededor de 30 metros. Más tarde se descubrió que en la zona había no menos de 3 decenas de cuevas similares, todas ellas comparables en cuanto al nivel de maestría en el acabado. La principal incógnita es, ¿a dónde fueron a parar las toneladas de piedra extraída? Pues con esa profundidad hablamos de un volumen colosal. Algunos investigadores suponen que la piedra pudo haberse usado para la construcción de murallas o de complejos palaciegos en la antigüedad, pero no hay pruebas concretas. Más desconcertante aún es el propósito de estas cuevas. Tal vez fueran antiguos almacenes de grano o lugares de reuniones secretas. Existe la versión de que en tales subsuelos se guardaba agua en caso de sequía. Y hay quienes están convencidos de que las cuevas eran algún tipo de complejo sagrado, donde se estudiaba el cielo estrellado aprovechando la frescura natural y la ausencia de luz ajena. Este complejo, con cada nueva investigación, solo multiplica la cantidad de interrogantes. ¿Cuál es su datación exacta? ¿De quién fueron las manos que trabajaron en tan vasta construcción? ¿Y por qué no queda en los alrededores mención alguna de esta grandiosa labor? En los alrededores de las legendarias pirámides de Giza, los investigadores descubrieron una escena sumamente inusual. En la formación montañosa se encontraron enormes cajas de piedra, talladas en bloques macizos de granito de Asuán. El peso de cada una supera el centenar de toneladas, y las tapas encajan con tal precisión que ni siquiera una delgada hoja de papel podría caber entre ellas y las paredes. Lo que sorprende aún más, los jeroglíficos locales, grabados a toda prisa en el granito, parecen haber sido añadidos mucho después. Esto alimentó hipótesis de que dichos sarcófagos podrían ser mucho más antiguos que la propia civilización del antiguo Egipto, y que fueron los egipcios quienes los reutilizaron a su antojo. Existe una teoría audaz sobre el origen extraterrestre de estas cajas de granito, pues la tecnología para trabajar bloques tan grandes parece aterradoramente perfecta. Sin embargo, algunos egiptólogos prefieren explicaciones más tradicionales. Quizás estas cajas estaban destinadas al entierro de toros sagrados Apis o a otros fines de culto relacionados con la custodia de reliquias. Pero entonces, ¿por qué no se ha conservado en ninguna parte una descripción más detallada del proceso de fabricación de tales colosos? Las preguntas siguen sin respuesta exacta, y el misterio de Saqqara todavía espera a su descubridor definitivo. Imaginen una construcción que luce como un antiguo laberinto con bóvedas y pasillos, donde literalmente cada centímetro de piedra parece trabajado con sumo cuidado. No hay datos confiables ni sobre su ubicación exacta, ni sobre a qué periodo histórico pertenece. Algunos creen que se trata de una mistificación a gran escala o de una construcción moderna. Otros opinan que en su día sirvió como santuario secreto o incluso como proyecto de ingeniería para recolectar humedad.
La complejidad del acabado de las paredes sugiere herramientas muy avanzadas o tecnologías olvidadas que no se encuentran en registros sobre antiguos oficios. Existen fotos y bocetos que se comparten en círculos reducidos, pero también generan disputas. Hay quienes están seguros de que, si en verdad existe esta edificación, fue erigida por una civilización que desapareció sin dejar rastro. Cuesta creer que semejante obra maestra se haya disuelto en la historia sin dejar ni el nombre del arquitecto ni una mención en los mitos. Solo hay conjeturas e hipótesis fragmentarias, desde pozos para la purificación del alma hasta almacenes de tesoros. Surge la curiosidad. Quizás algún día los arqueólogos desentierren esta incógnita por casualidad y entonces el mundo sepa la verdad sobre la construcción enigmática. En la diminuta isla de Pohnpei, que forma parte de los Estados Federados de Micronesia, se oculta la antigua ciudad de Nan Madol, una maravilla de grandes proporciones erigida sobre islotes artificiales. La ciudad está atravesada por canales, lo que le da cierto parecido a un laberinto inundado. Sorprende que hasta el día de hoy estas ruinas sigan siendo en gran parte un enigma. La multitud de enormes columnas de piedra que conforman los edificios y las murallas a veces llega a pesar varias toneladas cada una. Surge la pregunta: ¿cómo transportaron los antiguos habitantes, que desconocían la rueda y los mecanismos metálicos, semejantes bloques? Según las leyendas locales, para la construcción se usó magia o aves míticas que trasladaban las piedras. La hipótesis más plausible sostiene que Nan Madol servía como centro político y religioso para los gobernantes de la dinastía Zhou de Liu. Desde allí ejercían el poder y mantenían al pueblo sometido. Sin embargo, las ruinas de la ciudad parecen guardar los recuerdos de un capítulo más enigmático de la historia de la isla. Algunos vinculan estas construcciones con el continente perdido de Mu. Los científicos también reparan en la peculiar estructura de los canales. Quizá no solo sirvieran para desplazarse en canoas, sino también para la defensa estratégica, el control de los flujos de agua e incluso ceremonias religiosas relacionadas con los espíritus del agua. Pero esto no pasa de ser conjeturas, pues no se han conservado fuentes escritas exactas. En el corazón del estado de Rajasthan, en la India, se esconde uno de los ejemplos más fascinantes de la ingeniería antigua: un pozo escalonado, de dimensiones grandiosas, construido hace muchos siglos. Sus muros se entrelazan en un complejo diseño geométrico de escalones simétricos que descienden a gran profundidad. La versión oficial sostiene que tales pozos eran necesarios para recoger agua en un clima árido, donde cada lluvia era oro puro. Pero incluso científicos expertos suelen confesar que sienten cierta reverencia al descender por esos infinitos escalones. Da la impresión de hallarse dentro de un tablero de ajedrez gigantesco, creado según cánones de arquitectura desconocidos. En algunos relatos locales se dice que estos pozos servían no solo para fines de abastecimiento, sino también para rituales de culto a los dioses del agua y del mundo subterráneo. Otra teoría apunta a una posible conexión con la observación astronómica. La luz que cae dentro del pozo puede formar sombras y señales curiosas en los escalones en ciertos días del año, creando algo así como un calendario. Entonces, ¿fue el pozo escalonado solo un depósito? ¿O estamos ante un complejo multifuncional complejo? Las respuestas se pierden en la antigüedad, mientras la magnífica mampostería de los escalones sigue desafiando nuestro entendimiento. Cerca de la que fuera la capital del imperio Inca, la ciudad de Cusco, se alzan los imponentes muros de piedra de Sacsayhuaman. Si uno se acerca lo suficiente, comienza a dudar de la cronología histórica conocida. Bloques enormes, que superan el centenar de toneladas de peso, están ensamblados de tal forma que ni siquiera se puede meter una aguja fina entre ellos. Su complicada forma poligonal crea un mosaico perfecto sin mortero alguno.
Según algunos datos, aquí se llevaban a cabo importantes ceremonias estatales y religiosas de los incas, y también se almacenaban víveres y armas. Los conquistadores españoles, asombrados ante la fortaleza, aseguraban que fuerzas de otro mundo tenían que estar involucradas. Sin embargo, explicaciones más pragmáticas indican que los incas posiblemente usaban mezclas de grava y arena, así como piedra relativamente blanda para el desbastado inicial, la cual se endurecía con el tiempo. También se dice que algunos fragmentos de la muralla se sometían a calentamiento y enfriamiento sucesivos para lograr un ajuste perfecto. Es interesante notar que en la parte inferior y en la superior del bloque pueden verse discretos, salientes y hendiduras que ayudan a que las piedras encajen entre sí. Todo esto se llevó a cabo sin grúas modernas ni herramientas eléctricas. Quizás tales tecnologías fueran el fruto de experimentos seculares transmitidos de generación en generación. En medio de campos alemanes cubiertos de verdor, puede hallarse una fortificación circular casi imperceptible a la vista, cuya antigüedad se remonta a alrededor de 7000 años. El círculo de Goseck consiste en terraplenes y empalizadas de madera, con entradas orientadas con precisión al amanecer y al ocaso del sol en los días de solsticio de invierno y de verano. Para algunos especialistas, es el observatorio solar más antiguo, evidencia de que los pueblos de aquella época comprendían perfectamente los ciclos de los cuerpos celestes. Sin embargo, se han hallado detalles escalofriantes: huesos con marcas de cortes, claros indicios de sacrificios humanos y hogueras que tal vez estuvieran relacionadas con ciertos rituales. Es curioso que existan construcciones circulares parecidas en otros puntos de Europa, pero Goseck destaca por su nivel de conservación y su precisión astronómica. No se descarta que aquí tuviera lugar todo un conjunto de ceremonias, desde la observación del sol hasta ofrendas a los dioses de la fertilidad. El interés por Goseck va en aumento, y cada nuevo hallazgo da la esperanza de levantar un poco el velo de misterio que rodea a nuestros antepasados y su cosmovisión. A unos 8000 pies sobre el nivel del mar, en Etiopía, se encuentra un conjunto único de 11 iglesias que parecen arrancadas del mismísimo corazón de la roca. Cada iglesia no fue construida, sino esculpida desde arriba hacia abajo, alcanzando una profundidad de hasta 40 o incluso 50 pies. Las leyendas dicen que, además de la mano humana, hubo ángeles involucrados en esta obra casi imposible, completándola en una sola noche. Los especialistas modernos, por supuesto, ven algo más que un mito. Tal vez el rey Lalibela contaba con recursos descomunales, atrayendo artesanos de todo el país e incluso de fuera de él. Los datos históricos indican que Etiopía en esa época mantenía estrechos contactos con los países de Oriente Próximo, intercambiando conocimientos artesanales y arquitectónicos. Es interesante que dentro de cada iglesia aún se conserven frescos antiguos, columnas talladas e incluso galerías completas. Muchos de los canales que conectan las iglesias cuentan con un sistema de drenaje y estanques artificiales que permiten recolectar de manera segura el agua de lluvia, y todo ello minuciosamente tallado en el mismo macizo rocoso. La gente sigue peregrinando allí, considerando este lugar sagrado y milagroso. Perú es un auténtico cofre de antigüedades asombrosas, y las terrazas de Moray no hacen sino reforzar esta opinión. Imaginen una circunferencia tras otra que desciende en la tierra, formando algo parecido a un gigantesco embudo. La diferencia de temperatura entre la terraza superior y la inferior puede llegar a ser significativa, creando distintas condiciones climáticas en cada nivel. Se considera que los incas utilizaban esta diferencia para desarrollar variedades agrícolas más resistentes, pues arriba hacía más frío y en el fondo hacía más calor y humedad. En las excavaciones se encontraron capas de tierra de distintas regiones,
lo que confirma la teoría de que allí se realizaban experimentos con todo tipo de cultivos, desde legumbres hasta frutas exóticas. Algunos científicos plantean que Moray también funcionaba como un campo de entrenamiento para futuros agricultores, donde aprendían nuevos métodos de irrigación y tenían en cuenta los vientos y el sol según la temporada. De esta forma, la civilización inca poseía un entendimiento de la agronomía más profundo de lo que se suele creer. Las terrazas de Moray son un testimonio vivo de cómo los incas podían organizar el paisaje de manera genial para sus propósitos. Asuka es un apacible pueblo japonés donde casi todo está impregnado de pasado, desde templos antiguos hasta enigmáticos artefactos de piedra. El más célebre es Masuda no Iwafune, o el barco de piedra, un enorme monolito que pesa cientos de toneladas, se alza sobre el terreno, con una forma rectangular inusual y con recortes y hendiduras. Los expertos no encuentran explicaciones convincentes de por qué esta roca tiene precisamente esa forma. Las edificaciones budistas de la región surgieron después, y el barco es claramente anterior a ellas por varios siglos. Algunos creen que pudo haber sido parte de una enorme construcción funeraria o una especie de instrumento astronómico que señala ciertas estrellas en periodos de equinoccio. Las leyendas locales no se quedan atrás en pintoresquismo. Algunos dicen que en Masuda no Iwafune se oculta el alma de un gigante que antaño vagaba por estas tierras. Otros afirman que en días de ciclos lunares especiales aparecen señales adicionales en la superficie del monolito, invisibles a simple vista. Verificarlo es difícil, pero los mitos siguen vivos y atraen a turistas e investigadores de todo el mundo. En la isla de Java, rodeado de campos de arroz esmeralda, se alza el colosal monumento budista de Borobudur, el auténtico orgullo de Indonesia. Su historia se interrumpió muy pronto tras su construcción. Ya en la antigüedad, la gente abandonó repentinamente el templo, que con el tiempo fue engullido por la jungla y la ceniza volcánica. Los arqueólogos siguen debatiendo por qué ocurrió esto: erupciones volcánicas, cambio de creencias religiosas, epidemias. Todo se menciona como posible causa, pero el propio templo, construido como una gigantesca mandala, está cubierto de miles de bajorrelieves y centenares de estatuas de Buda. En los niveles superiores hay estupas huecas que encierran estatuas en su interior. Se cree que los peregrinos ascendían por las terrazas, sumergiéndose en la meditación, y cada nivel simbolizaba una etapa de la purificación de la conciencia. Es curioso que en las restauraciones se descubriera una escultura inconclusa o incluso sellada de Buda en la estupa central. Es como si quisiera indicar que la labor se detuvo de manera abrupta. Otro detalle: en el nivel inferior hay bajorrelieves ocultos, completamente cubiertos de tierra y piedra. Tal vez decidieron esconderlos, temiendo su destrucción o considerándolos demasiado sagrados para los ojos profanos. En las tierras altas de Bolivia, en las cercanías del antiguo Tiahuanaco, se ubica la enigmática plataforma de Pumapunku. Algunos de los bloques de piedra aquí son tan pesados que transportarlos desde la cantera, a veces situada a decenas de kilómetros, parece imposible sin tecnología moderna. Además, a menudo están hechos de tipos de roca que se encuentran muy lejos de este lugar. Infunden admiración y desconcierto los llamados bloques en forma de H. Se ensamblan como piezas de construcción, formando muros rectos con uniones perfectas. Los ángulos de los recortes son tan exactos que da la impresión de que fue un láser, y no un trabajo manual, lo que los produjo. Otro detalle curioso: algunas de las losas de piedra muestran zonas magnéticas, lo cual genera la hipótesis de que se emplearon procedimientos tecnológicos de calentamiento y minerales especiales.
Los etnógrafos suponen que Pumapunku pudo haber sido un centro sagrado relacionado con la cosmovisión de los pueblos locales, pues la disposición de las estructuras tiene en cuenta los puntos cardinales y los equinoccios. Pero, ¿cuándo y por qué se abandonó el lugar, sacrificando así un trabajo de tales dimensiones? No hay respuesta categórica, y Pumapunku sigue alimentando las leyendas más increíbles sobre supercivilizaciones. En tierras sirias, en el lugar del santuario de Aar, los arqueólogos se toparon con huellas que superan significativamente el tamaño de un pie humano. El suelo de piedra a la entrada del templo parece haber conservado pasos gigantes. Algunos están seguros de que se trata de una representación simbólica de una deidad entrando en el espacio sagrado. Otros ven aquí la confirmación de leyendas sobre gigantes que habitaron estas regiones en otro tiempo. Dentro del templo se encontró una imagen de la diosa Ishtar, pero los especialistas no se ponen de acuerdo en si esas huellas están realmente relacionadas con ella. Tal vez las divinidades, según este pueblo, tuvieran otra apariencia, o vinieran de tierras lejanas en sentido literal y figurado. Ahora el templo está muy dañado por conflictos bélicos y el acceso a él es difícil. Pero lo poco que saben los historiadores sugiere una cultura extraordinaria donde se fusionaban las tradiciones mesopotámicas y las sirias locales. Las enormes huellas son tan solo una parte del rompecabezas que vislumbra un mundo en el que realidad y mito se mezclaron de manera tan estrecha que es difícil distinguirlas. A veces parece que todas las civilizaciones antiguas, desde los mayas hasta los babilonios, mostraban un interés increíble por los cuerpos celestes. Estas sociedades alineaban sus templos con el sol y la luna, tallaban mapas del cielo estrellado en piedra y construían torres de observación y sistemas de calendario. Y la razón no era solo determinar las épocas de siembra y cosecha. Diversas culturas creían que las estrellas y los planetas estaban directamente vinculados con el destino de las personas, les mostraban el camino a los dioses o incluso eran entidades divinas en sí mismas. En Egipto, erigían pirámides orientadas a los cinturones de Orión. En Mesopotamia, crearon las primeras tablas astronómicas primitivas, mientras que los incas observaban las áreas oscuras de la Vía Láctea, otorgándoles un significado sagrado. Cuanto más hallamos testimonios de este tipo, más claro queda que la fascinación por las estrellas era para los pueblos antiguos algo profundamente interior e importante. Las observaciones del cielo determinaban muchas cosas, desde festividades religiosas hasta decisiones políticas. Y tal vez este interés universal por el cosmos fuera el catalizador de los impresionantes logros arquitectónicos que han perdurado hasta nuestros días. Un hallazgo asombroso para los buceadores fueron las terrazas monumentales cerca de la costa de la isla japonesa de Yonaguni. Bajo la superficie del agua se delinean plataformas escalonadas irregulares, como si hubieran sido talladas en un bloque gigantesco. Quienes se sumergen allí con equipo de buceo a menudo comparan estas formaciones con los restos de una antigua megápolis sumergida en la noche de los tiempos. Sin embargo, los geólogos difieren. Muchos están convencidos de que Yonaguni es una formación natural, resultado de la prolongada actividad geológica. Las corrientes y los terremotos pudieron formar capas rocosas planas, al menos en parte parecidas a escalones hechos por el hombre. Por otro lado, algunas oquedades y aberturas parecen tan perfectas que resulta difícil explicar su origen sin la intervención humana. A veces se encuentran herramientas de piedra o fragmentos de cerámica en el fondo, en las cercanías, pero no existen pruebas concluyentes de que estos objetos estén relacionados con unas ruinas urbanas. El misterio de Yonaguni sigue sin resolverse y estimula la imaginación de los aficionados a la arqueología submarina. ¿Y si en efecto, en el fondo del Océano Pacífico, se halla una civilización desaparecida, tal vez vinculada con la cultura Jomon u otros pueblos aún más antiguos?
En uno de los lugares más remotos del planeta, la isla de Pascua o Rapa Nui, yacen los famosos moais, enigmáticos gigantes con cabezas descomunales y a menudo orejas desproporcionadamente alargadas. Hay alrededor de 1 millar de ellos distribuidos por todo el perímetro de la isla. Algunos están a medio acabar en las canteras, como si los constructores hubieran dejado el trabajo y se hubieran esfumado sin más. Es impresionante lo finamente esculpidas que están estas estatuas, pues los habitantes de entonces no conocían herramientas abrasivas o metálicas. Las investigaciones muestran que, al parecer, los Rapa Nui usaban cinceles de piedra de rocas más duras. Pero la incógnita es otra. ¿Cómo conseguían transportar a estos gigantes colosales a distintas partes de la isla sin las tecnologías que nosotros conocemos? Existen leyendas que dicen que los moais caminaban por sí mismos, ayudados por la fuerza mágica de sus antepasados. Algunos investigadores sostienen que las estatuas podrían haberse balanceado y empujado con cuerdas, como si dieran pasos. Sin embargo, cada teoría suscita nuevas preguntas. Además, hay un trasfondo histórico y social: la sobrepoblación, la deforestación, las epidemias y las guerras civiles. Todo esto pudo desencadenar la decadencia de la sociedad que erigió estos monumentales vestigios. Solo queda asombrarse ante la fortaleza de voluntad y la fe que permitieron a los habitantes de Rapa Nui legar un patrimonio tan extraordinario. Y por último surge la pregunta: ¿cuál de estos lugares asombrosos les ha intrigado más? ¿Los antiguos megalitos de Pumapunku, la ciudad de piedra perdida de Nan Madol, o quizá las ruinas submarinas de Yonaguni? Escriban comentarios. Suscríbanse al canal Top Facts para conocer las recopilaciones de hechos y videos más increíbles de toda la red. Gracias por vernos y revisen nuestros episodios anteriores de categoría superior.